Estaba leyendo un informe del cristianismo en Corea del Norte. Corea del Norte, el último país comunista estalinista, de corte estalinista, que tiene una persecución sistemática contra los cristianos. Ni Cuba. En Cuba, comparado con Corea del Norte, hay libertad de religión. Pero hubo un detalle en el informe, ¿verdad? Porque todo eso ustedes lo conocen y lo han oído muchas veces, que sí me llamó mucho la atención. Hay en China grupos, organizaciones de creyentes, de cristianos, de iglesias occidentales, que ayudan a los cristianos de Corea del Norte, enviando literatura, enviando alimentos, ¿verdad?, en forma clandestina. Como dije anteriormente, pues Corea del Norte es un estado sumamente represivo, el más represivo dentro de lo que queda de países llamados comunistas. Pero como dije anteriormente, lo que me maravilló del informe, o lo que me sorprendió y me preocupó seriamente, es que Corea del Norte envía espías a China para introducirse en esos grupos cristianos, haciéndose pasar como creyentes, para averiguar qué es lo que están enviando a Corea del Norte y arrestar a los cristianos en Corea del Norte. Por lo tanto, los grupos cristianos ya se han enterado, ¿verdad?, que muchos de los creyentes que reciben la ayuda han sido arrestados en ese país. Y estamos hablando de un país donde usted lo introduce en una celda y es como caer en un hoyo negro, en un pozo sin fondo. Nuestra iglesia, la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, tiene labor en la frontera de China con Corea del Norte, para mí una de las labores más peligrosas actualmente en el mundo cristiano. Ahora, ¿a qué se enfrentaban los creyentes cuando identificaban a Jesús como el Mesías? ¿Y qué características había en el Maestro que nos puede dar luz, no solamente para la muerte de nuestros hermanos en Corea del Norte, sino para los acontecimientos que nos sorprendieron esta semana, no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos? Y yo creo que usted me acompaña a Lucas, capítulo 7, unos pasajes de los cuales he predicado anteriormente, pero quiero en esta tarde, en forma corta, enfatizar en dos aspectos de la vida y el ministerio de Jesús. Lucas capítulo 7, versículos del 20 al 22. Dice así la palabra de Dios. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, te damos gracias en esta tarde por todas tus bendiciones, por el sostén de nuestras vidas. ¿Cuántas veces, Señor, equivocamos el camino y cuántas veces somos lentos para agradecerte todas tus bendiciones? Yo te pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Yo te pido, por el poder del Espíritu Santo, que tú convenzas, que tú persuadas
que tú derribes para tu gloria toda resistencia y que tú transformes la vida de aquellos que son tuyos. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Saben, hermanos, nosotros siempre hemos enfatizado que Cristo, sobre todo su ministerio de sanador, era maestro. Pero hay dos características en la personalidad de Cristo que deben marcar la vida de cada creyente. Por eso le he puesto de título a mi sermón, Muerte y Compasión. Cuando hablamos de muerte y compasión, algunos que posiblemente están unidos a los sistemas de salud, trabajan con sistemas de salud, pueden haber oído de esas famosas muertes por compasión, la eutanasia. Y yo he hablado con profesionales de la salud que me han hecho varias confesiones que no voy a revelar aquí, muy sorprendentes sobre eso. Pero en la personalidad de Cristo, un hombre totalmente santo, sin pecado, en un mundo de pecado, un hombre que conocía la interioridad de cada ser humano, por lo tanto sabía los celos, los odios, las envidias, toda la mascarada continua que lo rodeaba, y en medio de todo eso sabía quién le hablaba con palabras aduladoras, con una sola intención de enredar al maestro, porque no lo conoce, no lo afirma como Mesías. Sabía aquel que había en su corazón robo, sabía de aquel que había en su corazón una total desdicha, y se acercaba al maestro por solamente intereses. En medio de todo eso, muy diferentes a nosotros, muy diferentes, que no podemos conocer los corazones de los hombres solamente a través de sus actos. Jesús era compasivo. Jesús era profundamente misericordioso. ¿Sabe? Hace poco hablaba con un familiar que pertenece a una junta esa de condómines. No sé quién pertenece aquí a una junta de condómines. Yo sé que hay una ley en Puerto Rico, la ley vertical creo que se llama, que rige todas esas cosas, regula todo eso. Y él me hablaba de un componente de la junta de condómines, que era una persona profundamente problemática. Pero lo interesante, ¿verdad? Porque usted puede ser problemático porque usted quiere resolver unos problemas que posiblemente usted no tiene la capacidad jamás de resolverlos, y pierde su vida y su ser en eso. Pero esta persona admitía, y yo le pregunté 3 veces porque no lo podía creer, admitía que él era malo. Es que yo soy malo. Entonces yo le volví a preguntar, porque regularmente los seres humanos tendemos a ser profundamente hipócritas en eso, y no admitimos nuestra maldad, y la disfrazamos, y la jugamos, pero no admitimos que somos seres malos. Y yo le volví a preguntar si había escuchado bien. Me dice, no, él decía, porque había un problema con un condómine, por eso yo creo que nunca voy a tener, prefiero que la hierba así esté en mi casa así, que la casa se me esté cayendo. Prefiero bregar con animales en un pastizal.
o con roedores en mi casa antes de bregar con seres humanos. Soy yo, así se lo digo. De esa índole. Porque yo personalmente no tengo paciencia para la maldad. Y volví y le pregunté si él había escuchado mal. Me dijo, no, él lo dijo. No, es que yo soy malo y por eso voy a llevar este caso, aunque él sabe que es un caso frívolo. Ante eso, hermano, ante ese cuadro, cuando Cristo caminaba, ¿usted se cree que esa gente es del siglo XXI? En el siglo I, Cristo conoció gente así. Y Jesús era compasivo, dice la Biblia. Y es muy importante esas palabras en el Nuevo Testamento. Que Jesús era compasivo. Porque es una característica de su personalidad como ser humano que se da solamente en el ámbito de que Jesús era un ser humano sin pecado. Un ser humano que se dobla, como dice el salmista, que Dios se inclina para escuchar en una tremenda imagen. Dios no está obligado a inclinarse a nadie y escuchar a nadie, pero su pacto eterno que ha hecho con su pueblo lo lleva y lo mueve en amor a demostrar su compasión y su capacidad increíble de escucharnos. Y de los muchos pasajes que yo le exhorto a usted que vaya a los evangelios y busque la palabra compasión en la persona de Jesús. Hay uno que siempre pasamos por alto. Había una multitud que fue a escuchar a Jesús en el famoso Sermón del Monte. Y posteriormente esa multitud seguía a Jesús. Y los pasajes de los evangelios son claros que el 99% de esa multitud posteriormente estaba por los panes y los peces. Y Jesús lo sabía. Pero la Biblia dice que Jesús tiene compasión de la multitud porque todavía no habían ¿qué? Comido. Es esa característica de profundo peso del maestro, de saber que está introducido en una generación malvada, como él mismo la describió, citando a los profetas, y se inclina para tener compasión. No hay peor ser humano que aquel, escuche bien, que no tiene compasión. Y yo quiero que usted me escuche porque usted no me está entendiendo algo. Es fácil tener compasión por sus hijos, ¿soy yo? Que es su sangre. Eso es muy fácil. Y por su padre y por su madre, o posiblemente usted es cercano a un primo o una prima. Eso es tan fácil. Pero Jesús tenía compasión de aquellos que solamente le interesaban comer de él. Es ese amor que da y no espera nada, como dice el apóstol Pablo. Ahora, eso levanta
profundas interrogantes en el ser humano, porque el ser humano no entiende ese amor. Esa entrega. El ser humano, todos, absolutamente todos, desde su pastor hasta usted, a menos que usted esté enajenado de la realidad, planifica según las circunstancias. Y dentro de ese plan, él tiene que estar en medio de ese plan, ¿verdad? Y recibir algunos beneficios de ese plan. Y eso básicamente fue lo que ocurrió con Juan, hermano, que lo he dicho aquí miles de veces. Juan, conjuntamente con Sofonías, el profeta que hemos leído en esta tarde, veía el final, el escatón, lo que nosotros conocemos el escatón, la escatología, los eventos finales, como un solo evento que iba a ocurrir con la irrupción del Mesías en Israel. Para él no había más nada. Llegaba el Mesías y ocurría el establecimiento del reino. Y Juan estaba claro que él pertenecía a ese reino porque él ya había sido profetizado. Juan, oye hermano, es como usted llegar un día, está en su casa y su mamá le dice: caramba, quiero decirte, hay algo que tú no sabías, ¿qué cosa? Que tú estabas profetizado, vente para que veas un escrito de hace 500 años que habla de ti. Aquí dice que tú eres el que va a preparar el camino del Señor. ¿Y cómo tú sabes eso? Ah, porque aquí viene un ángel y explica toda esa historia. Y tu padre se quedó mudo porque no creyó. Y yo, después de adulta, una mujer anciana que no podía concebir, como no hay nada imposible para Dios. Oiga, y Juan estaba clarito, como yo estuviera y como usted estuviera, que si el reino, si el Mesías irrumpía en la historia, él iba a ser parte integral de ese reino. Pero como hemos dicho muchas veces, algo ocurrió. Se emitió sentencia de muerte a Juan el Bautista. En ese momento, Juan empieza a cavilar y a pensar, hermano. Y dudó de su anuncio. Dijo, posiblemente es que viene otro y yo me adelanté. Y manda a sus discípulos, ¿verdad?, a preguntarle a Jesús. El versículo 20. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Porque si no te apresuras, eso es lo que hay detrás de todo, ¿oye? Esto es lo sencillo de esto. Si no te apresuras a fundar este reino, me van a cortar la cabeza. Y yo me imagino, como usted se imagina, que él sabía de la resurrección y que posiblemente, ¿verdad?, él también pensó, porque yo en la celda hubiera pensado lo mismo, yo, hermano. Bueno, posiblemente me corta la cabeza y me resucita después, ¿verdad?, pues la resurrección y todas esas cosas. Pero él no quería pasar. Porque cortar la cabeza, no, antes, vamos a evitar. Podemos evitar que me corten la cabeza. Ah, pero posiblemente es que viene otro. Pregúntele. Y hay una acción de Jesús en el versículo 21, si usted nota, Lucas lo recoge tremendamente, ¿verdad? Jesús no contesta directamente, inmediatamente, oye hermano. Es como si viene toda esa comarca de discípulos de Juan
Increíble que todavía hubieran discípulos de Juan, porque Jesús le había dicho a los discípulos que lo siguieran a él, a Cristo. Pero así es el ser humano. Como he dicho en otros sermones, complejo. Dice el versículo 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y Jesús empezó a realizar literalmente portentos delante de los discípulos de Juan. Y si los discípulos de Juan eran buenos estudiantes de la vida religiosa de Israel, ellos sabían que Juan el Bautista, ¿me está escuchando, hermano? Y los que me escuchan en internet y alrededor del mundo, Juan el Bautista no había curado ni una mosca, porque su ministerio era preparar el camino del Señor. Y por lo tanto, si eran buenos estudiantes, sabían que si Jesús hacía esas señales, es que no tenían que esperar a otro. Ante la muerte que se avecinaba a Juan, había una profunda interrogante en su vida. Cuando nosotros vemos que jóvenes de 20 años, como usted lo quiera, ¿verdad?, clasificar, asesinan a su madre y van a una escuela y matan 20 niños y siguen matando. Y llega un momento como que vuelven en sí, que no es verdad tampoco, porque saben lo que le viene. Uno empieza las interrogantes, la muerte. Y entonces uno piensa, ¿cómo uno consuela a un padre como mi esposa? Es una forma magistral que yo nunca había pensado, no había pensado en eso. Y ella me plasma esa imagen aquí. Y me dice, sabrá Dios cuántos padres ya habían comprado los regalos de Navidad para sus hijos. Y uno se pregunta que en esa hora negra, profunda, de dolor, de interrogante, donde tienes que pasar unas fiestas navideñas enterrando a tu hijo, y uno se pregunta, ¿qué ocurre, Señor? El versículo 22 dice, y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Miren qué interesante lo que afirma Jesús aquí. En pocas palabras, Jesús le dice a los discípulos de Juan, yo no quiero que ustedes vayan con mi testimonio, que con eso bastaba. Vayan con lo que han visto y oído. Jesús tuvo una profunda compasión por Juan el Bautista. Porque en medio de su duda, en medio de su dolor y su confusión, Jesús le comunica a Juan, a través de sus discípulos, que el reino de Dios está siendo implantado. Le informa a Juan, se acerca a Juan, allí en la celda, a través de sus discípulos. Le da la esperanza profunda de que el reino de Dios está presente en Israel. Y usted dirá, pero, pastor, no sé, esa definición que usted tiene de compasión me crea duda porque le cortaron la cabeza como quiera. Es que usted no entiende. O posiblemente entendió y el que no entiendo soy yo. Es que allí en medio de la celda, en medio del odio que rodeaba a Juan, en medio de la envidia de mujeres, en medio de todo ese chisme de palacio, allí Juan recibe la palabra alentadora del Mesías, que le dice, quiero que sepas, es importante que sepas, que yo tengo el control de la vida y de la muerte.
Ahora, mire qué interesante. El versículo 22. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Esas condiciones de salud, en la sociedad del siglo XXI, varias de ellas tienen algunas soluciones. Hace poco estaba leyendo del implante que hay para que algunos sordos oigan, ¿verdad? Tremendo, una cosa que me dejó espantado. Los trasplantes de córneas, las prótesis, la vacuna contra la lepra. Pero en la sociedad del siglo I, eso eran plagas sin solución. Eran plagas de condenación. Y allí estaba el maestro solucionando esas plagas, diciéndole a Juan, quiero que sepas que el reino que se está implantando, el reino que se está fundando, está destruyendo la enfermedad. Ahora cuando dice, y añade, los muertos son resucitados. Oiga, hermano, en ese mismo capítulo, Lucas tiene la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y si usted ha leído ese capítulo, como yo lo he leído y he predicado de él, dice Lucas que Cristo tuvo compasión de esa mujer. Compasión de esa mujer. Esa mujer que el mismo Lucas dice que su hijo era su único hijo. Era una mujer que ya estaba sola de marido y ahora se iba a quedar sola sin hijos. Y Jesús se acerca a esa mujer y dice que tiene compasión, que se acerca a la muerte, porque nosotros, y es lo que yo quiero comunicarle a usted, nosotros podemos acercarnos a un familiar cuando un ser querido muere y nos unimos a su dolor y posiblemente lloramos con él. Y ahí mostramos nuestra empatía, esa palabra que le gusta tanto a tantos seres humanos hoy, la empatía. Pero Jesús iba más allá, es la milla extra. Y tiene compasión de esa mujer, y en ese momento Jesús, como hemos dicho anteriormente, hace la señal más grande del reino, que es resucitar muertos. Y por eso la comunicación a Juan es que aún en medio de la mortandad, aún en medio de la muerte más cruenta, aún en medio de la muerte más inesperada, allí está el dador de vida. Es que cuando muere un niño o cuando muere una madre a las manos de un niño de crianza, nos preguntamos, y es la capacidad que tiene del ser humano del desprecio a la vida.
Y Jesús nos muestra que la vida es el don de Dios y que ninguna mortandad puede contra el Maestro. Por eso, aún en medio de la muerte de esa madre en Puerto Rico, por las manos de su propio hijo, esa madre que conocía a Jesús, ella pertenece al círculo que Cristo le mandó decir a Juan el Bautista, y los muertos son resucitados. Porque Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es el consuelo que solamente puede dar el Evangelio. Es el consuelo que solamente puede dar el Mesías. Es como dice el salmista, el salmo que leímos, ¿verdad? Que yo quiero que me acompañen de nuevo a él. Salmo 85, versículos del 8 al 13, en una forma magistral. Dice nuestro salmista, en el versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Un versículo que usted nunca va a ver en el Corán, porque ese concepto profundo de la vida y del amor solamente está en el Evangelio de Cristo. Esa compasión que el Maestro demuestra a las multitudes, que sabía él que estaban por los panes y los peces, solamente está en el Evangelio. Esa compasión de acercarse a una mujer viuda y resucitar a su hijo, solamente está en el Evangelio. Pero no solamente en cuentos tristes y en leyendas, es en la historia misma. Porque los evangelios son historia. Ahora, pero Jesús añade algo muy importante. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Es aquel que no encuentra compasión en la clase religiosa y la encuentra en Jesús. Porque pertenece a una clase social, con mucho respeto, sean malditas todas las clases sociales, porque pertenece a una clase social que para la mentalidad religiosa del Israel del siglo I es la clase social maldita. Encuentran la compasión en el Maestro, aquel que le enseña sin precio. Escúchame bien lo que le voy a decir. Los reformadores, principalmente Martín Lutero y Juan Calvino, escuche bien, promovieron la escuela pública. Martín Lutero tiene un sermón y un escrito sobre eso. Allí, en la escuela pública, donde mis padres se levantaron de la pobreza, donde aprendieron oficios, porque mis padres no fueron a la universidad, ninguno de los dos, y levantaron 4 profesionales. Allí, en ese sentido de compasión que el cristianismo transmite a la historia, para extender la mano al pobre, para brindarle no solamente salvación, sino las herramientas para salir
de los problemas profundos que trae la pobreza. Es interesante. Mi padre estudió en la Miguel Such, escuela vocacional, la más grande que existía en aquel tiempo en Puerto Rico. Estudió imprenta y se graduó de artista gráfico. Y tenía el don de maestro. Eso no lo tiene todo el mundo, ¿yo? Eso no lo tiene todo el mundo. Y cuando me quiso enseñar imprenta, fue un acto de compasión hacia mí. Porque yo estaba trabajando en la empresa privada y estudiando en la universidad de noche, y él veía que no avanzaba porque, como mi carrera iba a ser bien lucrativa, las humanidades, pues él veía que por la noche no iba a avanzar mucho en esa carrera. Y un día me llama y me dice: vente conmigo, yo te enseño imprenta y te doy 2 días para que estudies de día en la universidad. Que yo estaba casado con mi primera esposa, que es la que está aquí, la única. Y cuando yo entro a aquella imprenta con 2 máquinas David Dick y todo ese taller de trabajo, mi padre empezó a enseñarme imprenta. Pero lo interesante era cómo citaba a sus maestros de la escuela pública. Y cómo iba aplicando todo lo que él aprendió. Y era un maestro paciente y al mismo tiempo riguroso. Y gracias a ese concepto de compasión que Jesús plasmó en la iglesia cristiana, no solamente se fundaron las escuelas públicas, no solamente se fundó la Cruz Roja, se fundaron ayudas a orfanatos, guerra contra el hambre, porque son conceptos de compasión, de resolver la problemática del ser humano. ¿Sabe algo? Yo quiero que usted escuche lo siguiente. Jesús resucitó el hijo de la viuda de Naín, ¿verdad que sí? El hijo sí iba a morir, pero es la compasión de resolver el problema del dolor de esa mujer, es la compasión de combatir la muerte. ¿Sabe todos los que sanó Jesús aquí? Todos, cojos, ciegos, todos se murieron. Pero es el momento, hermano, de acercarse con compasión y decirle a Juan: escucha, Juan, no solamente se sanan estas cosas, es que aquí hay fin de la muerte y compasión por los pobres. Cuando nosotros entendemos el concepto de compasión de Jesús, cuando nosotros entendemos, hermano, que la muerte ya no es un aguijón, que cuando la desgracia toca las puertas de nuestras vidas, porque yo quiero que usted entienda, por eso empecé en la introducción antes del sermón, que cuando un cristiano muere en Corea del Norte, preso, sin ver a su familia, él sabe muy bien, él está, por eso que está preso, muy bien, las palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta hora. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra eterna llegue al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano. Occidentales que ayudan a los cristianos de Corea del Norte, enviando literatura, enviando alimentos, ¿verdad?, en forma clandestina. Como dije anteriormente, pues Corea del Norte es un estado sumamente represivo, el más represivo dentro de lo que queda de países llamados comunistas. Pero como dije anteriormente, lo que me maravilló del informe, o lo que me sorprendió y me preocupó seriamente, es que Corea del Norte envía espías a China para introducirse en esos grupos cristianos, haciéndose pasar como creyentes, para averiguar qué es lo que están enviando a Corea del Norte y arrestar a los cristianos en Corea del Norte. Por lo tanto, los grupos cristianos ya se han enterado, ¿verdad?, que para la muerte de nuestros hermanos en Corea del Norte, sino para los acontecimientos que nos sorprendieron esta semana, no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos. Y yo creo que usted me acompaña a Lucas, capítulo 7, unos pasajes de los cuales he predicado anteriormente, pero quiero en esta tarde, en forma corta, enfatizar en dos aspectos de la vida y el ministerio de Jesús. Lucas capítulo 7, versículos del 20 al 22. Dice así la palabra de Dios. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú? Estaba leyendo un informe del cristianismo en Corea del Norte. Corea del Norte, el último país comunista estalinista, de corte estalinista, que tiene una persecución sistemática contra los cristianos. Ni Cuba. En Cuba, comparado con Corea del Norte, hay libertad de religión. Pero hubo un detalle en el informe, ¿verdad?, porque todo eso ustedes lo conocen y lo han oído muchas veces, que sí me llamó mucho la atención. Hay en China grupos, organizaciones de creyentes, de cristianos, de iglesias, que muchos de los creyentes que reciben la ayuda han sido arrestados en ese país. Y estamos hablando de un país donde usted lo introduce en una celda y es como caer en un hoyo negro, en un pozo sin fondo. Nuestra iglesia, la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, tiene labor en la frontera de China con Corea del Norte, para mí una de las labores más peligrosas actualmente en el mundo cristiano. Ahora, ¿a qué se enfrentaban los creyentes cuando identificaban a Jesús como el Mesías? ¿Y qué características había en el Maestro que nos puede dar luz? No solamente el que había de venir o esperaremos a otro. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, te damos gracias en esta tarde por todas tus bendiciones, por el sostén de nuestras vidas. ¿Cuántas veces, Señor, equivocamos el camino?